Vamos entonces a orar al Señor para pedir que bendiga este tiempo, porque hoy vamos a hablar de la santidad de Dios y cuán importante es. Señor, te damos muchas gracias por la preciosa iglesia de la que somos parte. Gracias, Señor, porque aquí no nos falta alimento, Señor, porque salimos nutridos cada vez que venimos a escuchar tu palabra, y eso es lo que te pedimos hoy, que podamos salir nutridos nuevamente, que puedas alimentar nuestra vida, que podamos, Señor, contemplar la santidad tuya en tu palabra y que podamos entender, Señor, cuán santo eres y cómo debemos vivir nosotros delante de un Dios tan santo. Por eso, haz que nuestros corazones, Señor, se abran a tu palabra y ayúdanos a ser humildes para recibirla. Que no tengamos un corazón endurecido, Señor, y que no la rechacemos, que simplemente dispongamos nuestro corazón para que lo trates por tu Espíritu mientras tu palabra llega a nosotros. Bendice este tiempo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gustaría, hermanos, que hoy pudiésemos hablar de otro atributo más de Dios, y en este caso es la santidad de Dios. Hoy expresamente pedí que al teléfono, a los contactos, al grupo de la iglesia, se pudiera mandar una pequeña frase que reflejaba la importancia de conocer cómo es Dios. Hermanos, conocer cómo es Dios afecta a cómo nos relacionamos con Dios. Eso lo podemos traducir en todas las áreas de nuestra vida. Si yo sé cómo es mi esposa, yo entonces sé cómo le agrada ser tratada, sé lo que le gusta, sé lo que le ofende, sé lo que la pone feliz, sé lo que la pone triste. Por eso siempre me extraña cuando veo gente joven que a las 2 semanas de quedar se mandan un mensajito como te amo. Y la otra al otro lado, ¡oh, me lo ha dicho! ¿Le contesto yo también? O espero un poco más. Tú no amas, en 2 semanas tú no amas. El problema es ese, el problema que a todo lo que nos provoca algo en el estómago parece que es amor. Pero una cosa es que te guste a alguien, otra es que te atraiga a alguien, otra te pueden gustar virtudes de una persona, ver una hermana y decir, mira, es bonita, es simpática, es una mujer de oración, la amo. No, son virtudes que tiene la muchacha, pero ni me quiero casar con ella, ni es mi tipo, ni la amo. El problema que hoy la juventud está que a la que alguien le parece un poco agradable, le gusta un poquito, es amor. Y por eso decimos te amo a tanta gente. Y por eso hoy te amo y mañana ya no te amo y mañana estoy amando a la otra hermana. Y me casaré con la otra y le diré te amo para toda la vida, pero vete a saber tú que a lo mejor vuelvo al altar y le digo te amo para toda la vida a otra. Si no entendemos lo que es el amor, le llamaremos amor a cualquier cosa. Eso pasa igual con la amistad. Pastor, eres mi amigo. Y digo, de momento soy tu pastor. ¿Qué es un amigo? Es que el problema es que debemos definir las cosas. Para saber qué es un conocido, qué es un colega, qué es un compañero de trabajo, qué es alguien que te cae bien y qué es un amigo. El amigo es alguien que hoy me ve llegar y ya sabe lo que me pasa. Y antes de que yo cuente nada, me va a llamar esta noche. ¿Y qué va? No me va a llamar, va a aparecer en la puerta de casa porque sabe cuándo tiene que ir y sabe cuándo no tiene que preguntar. Un amigo es diferente. Me llevo muy bien con esa persona. Yo me llevo muy bien con muchísimas. Con pastores de Estados Unidos, con pastores de otros países, pero no son amigos. Debemos empezar a definir las cosas. Lo más importante para nosotros como creyentes es definir quién es Dios. El problema de que muchos vivamos la fe tan diferente es el concepto que tenemos de Dios y el concepto que tenemos de la fe. ¿Por qué hay iglesias como Hillsong? Porque ellos tienen una idea de la fe y tienen una idea de Dios y tienen una idea del cristianismo y en base a su idea viven, ¿sí o no? Cada cual adapta su vida
a sus creencias, a lo que cree que es correcto. Cuando yo tengo una visión de un Dios que solo es amor, que parece un amigo simpático, que lo pasa todo por alto, que solo ve el corazón, que no mira nada más, que lo exterior no le importa y que simplemente quiere que sea feliz, me voy a volver un tipo de cristiano. Claro, cuando yo empiezo a conocer que ese Dios de amor y de compasión y de misericordia es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios que abomina el pecado, voy a andar de otra manera. Mi conocimiento de Dios me llevará a andar delante de Dios de una forma o de otra. Antes de saber cualquier cosa de la Biblia, antes de querer saber cómo va a ser el fin del mundo, qué países van a provocar la tercera guerra mundial, quiénes son los 2 testigos de Apocalipsis, aprendamos quién es Dios. Cuando tú sepas quién es Dios, aprenderás a andar delante de Dios. Y cuando andes bien delante de Dios, te va a dar igual el orden de las cosas, porque tú vas a estar seguro en Dios. Si tú estás bien con Dios, el fin de la historia es bueno. Me da igual un orden u otro. El fin es bueno. Si tú estás bien con Dios, el fin es maravilloso. Es gloria. Por eso necesitas estar bien con Dios. Y para estar bien con Dios, necesitas conocer a Dios. De ahí tan importante el conocer sus atributos. Y hemos visto muchos ya. Su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, la independencia de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios. Llevamos bastantes. Pero hoy llegamos a uno que puede ser de los más significativos, si no para muchos teólogos, el más significativo. La santidad de Dios. Cada vez que he hablado de un atributo de Dios, termino triste en casa. Por un motivo. Ningún sermón le hace justicia. Cuando intento hablar del amor de Dios, me quedo corto. Cuando intento hablar de la justicia de Dios, me quedo corto. Cuando intento hablar del poder de Dios, me quedo corto. Pero hoy vengo nervioso como hace mucho no me subí aquí. Y no estoy nervioso porque la iglesia esté llena. Y no estoy nervioso porque me estáis mirando, porque estoy acostumbrado. Estoy nervioso porque hablar de la santidad de Dios es tener la certeza de que me voy a quedar muy corto. Y mi oración es que el Espíritu Santo hoy haga en vosotros lo que yo no voy a poder hacer. Que el Espíritu Santo os convenza de su santidad mucho más de lo que yo puedo hablar hoy. Porque necesitamos ser conscientes de su santidad, porque en la lucha contra nuestro pecado, lo más importante es saber cuán santo es el Dios al que servimos. Cuando yo peco y tonteo con la carne y juego con los límites, es porque me olvido de que los ojos santos de Dios están sobre mí. Por eso yo voy a hablar de su santidad hoy, pero le ruego a Dios que por su Espíritu os convenza más de ella. Más de ella. Y que podáis salir diciendo, yo quiero saber más de su santidad. Y hay buenos libros, buenísimos sobre eso. La santidad de Dios es la esencia de Dios. Es la esencia de todo su ser. Isaías 57:15 dice, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Cuyo nombre es santo. El nombre de Dios es santo. Cuando tú miras los mandamientos de Dios, hay un mandamiento relacionado con su nombre. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Quieres que te diga yo por qué la gente ha perdido de vista la santidad de Dios? Porque hoy se habla de Diosito.
de cualquier manera. Hoy se habla de Dios en una expresión, me doy un golpe, pasa una cosa, cualquier cosa es Dios, esto, Dios, aquello, ay Dios, Dios mío. Lo decimos de manera cultural, lo decimos de manera sin pensar, lo decimos sin meditar lo que estamos diciendo, ya es parte de nuestro argot, como antes eran las palabras malsonantes. Y usamos muchas veces el nombre de Dios a la ligera completamente. Y es el único nombre que no nos permiten tomar en vano. Dios es tan santo que incluso su nombre, que también es santo, debe pensarse antes de usar. Debe pensarse antes de pronunciar. Si tú hablases con personas judías y les dijesen, escríbeme en un papel el nombre de Dios, iban a ir con mucho cuidado y no lo iban a escribir de cualquier manera. Incluso personas hasta el día de hoy vas a escuchar o vas a leer, mejor dicho, en libros que vas a ver un D y un guión OS y no lo escriben entero como Dios. Quizá lo llevan al extremo, pero es el cuidado que tienen. Es como, no podemos ir escribiendo de Dios y hablando de Dios como quien habla de Juan. Es Dios, es santo. Debemos cuidarnos cuando se trata de Él. Él es puro. No hay en Él defecto. Él es completamente intachable, recto, sin mancha, inmaculado. Todo Él es santidad. Todo lo que dice, todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que decreta, todo lo que ordena, todo lo que planea, todo lo que ejecuta, todo Él es santo. Todo lo que sale de Él es santo y todo lo que quiere para Él es santo. Él incluso ha dicho, habito en lo alto y santo. No habita en cualquier lugar. No tiene la morada en un lugar oscuro. No tiene la morada en un lugar tenebroso. No tiene la morada en un lugar donde hay tinieblas. No, Él es santo. Su nombre es santo y habita en lo santo. ¿No te empieza a preocupar tu eternidad sabiendo que nada sucio está cerca de Él? ¿No te empieza a preocupar la eternidad sabiendo que no hay nada cerca de Dios que esté manchado? Porque si Él habita en lo santo, Él es santo y su nombre es santo, Él no va a pasar la eternidad con lo que no sea santo. No pienses que Dios va a decir, bueno, voy a hacer una excepción eternamente y voy a estar con suciedad toda la eternidad. No es así, hermano. Dios no va a tener una eternidad compartida con el pecado. Y ahí empieza el problema. Ahí empieza el problema de multitud de personas que mueren en pecado y la gente dice, ahora está en un lugar mejor. Con Dios no. Porque si ha muerto en pecado, con Dios no va a estar eternamente. Y esa es una realidad bíblica. El autor Jerry Bridges dice, la santidad es la perfección de todos los demás atributos de Dios. Su poder es poder santo. Su misericordia es santa misericordia. Su sabiduría es santa sabiduría. Es su santidad más que cualquier otro atributo lo que lo hace digno de nuestra alabanza. Y vamos a llegar a esa conclusión. Ahora, ¿qué entendemos porque Dios es santo? Bueno, una manera sencilla de entender eso es que en Dios no hay tiniebla alguna. En 1 de Juan, capítulo 1 y el versículo 5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz. Y cuando nosotros pensamos en Dios es luz, ¿qué te viene a la mente? Dime la verdad, porque yo creo que lo que te viene a la mente es un foco inmensamente blanco. Cuando tú lees Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna, tú imaginas algo
tremendamente resplandeciente, algo más blanco, puro, brillante que el sol mismo. Y esa es la definición de la santidad de Dios. En Él no hay tiniebla alguna. No hay una mínima mancha en Dios. No se puede cuestionar a Dios por ese mismo motivo, porque de Dios no puede nacer nada malo, porque todo Él es puro. Tú puedes cuestionarme a mí. Yo puedo hacer algo y empecemos a especular en mis motivaciones. ¿Por qué le ha dicho eso al pastor? ¿Por qué le contó eso al hermano? Lo hizo por su bien. No, puede ser que lo hizo por chisme, puede ser que lo hizo porque como sabemos que en nosotros sí hay tinieblas, tenemos dudas. ¿Por qué ponemos en duda las cosas que la gente hace? ¿Por qué no nos fiamos a ciegas de la palabra de los demás? Porque en nosotros sí hay tinieblas. Y sabemos que pueden mentir, que pueden fingir, que pueden actuar, que pueden tener dobles intenciones. Por eso un comentario que parece sin ninguna malicia, gente se lo toma a mal. ¿Por qué? Hermano, yo no quise decir nada con malas intenciones. No, yo noté la indirecta. Mira, ¿por qué tenemos estos conflictos? ¿Por qué tenemos esos conflictos? ¿Por qué? Porque eres un ser humano y aunque sonase normal, yo sé que en ti hay tinieblas y puede ser que lo hayas hecho con malas intenciones. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero Dios no dice nada con segundas intenciones en su palabra. No, Dios no suelta indirectas en la Biblia. A Dios no cuestionamos lo que dice y no cuestionamos sus intenciones y no cuestionamos sus motivaciones, porque en Él no hay tinieblas. Si un hombre te dice, me voy de fin de semana con mis amigos, ¿por qué hay tanto conflicto? Hermano, no debes hacer eso, no es prudente, no es esto, no es tal. ¿Por qué? Bueno, puede ser que no pase nada, pero puede ser que sí. ¿Por qué? Porque tú no eres Dios. Porque en ti sí hay regiones oscuras y se puede despertar algo y puedes caer en una tentación y puedes sucumbir a una debilidad o sucumbir tu esposa aquí a una debilidad o traer tu esposa a tener dudas y malos pensamientos y ponerse celosa. ¿Y por qué pasa todo eso si yo solo me fui de viaje un fin de semana? Porque sabemos que hay tinieblas en nosotros y no podemos confiar a ciegas. Pero si Dios dice, haré esto, confiamos, porque en Él no hay tinieblas. A Dios no le cuestiono. Si Dios dice derecha, es derecha. Si Dios dice bueno, es bueno. Y si Dios dice que me va a salvar, me va a salvar. Porque en Él no hay tinieblas. Él no juega con mis sentimientos. Él no promete para no cumplir. Él no dice para no ejecutar. Si Él lo dice, lo hará. Porque Él es honesto, Él es puro, porque Él es santo. La santidad de Dios, la realidad de que en Dios no hay tinieblas, es la garantía de nuestra salvación. ¿Y cómo sabemos que Dios es santo? Mirando su palabra, pero especialmente mirando su ley. La ley de Dios revela que Dios es santo. Romanos capítulo 7 y el versículo 12 dice, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Una de las cosas más hermosas en cuanto a la ley de Dios, ¿sabes cuál es? Que es perfecta. Ahora, si la ley de Dios es perfecta, si la ley de Dios es santa, si la ley de Dios es justa, si la ley de Dios es buena, ¿por qué no nos podemos salvar cumpliendo la ley? ¿Por qué? Porque el problema no es la ley. ¿Jesús tuvo problemas de cumplir la ley? No le costó. No sufrió para hacerlo, porque Jesús es santo. Pero ¿por qué nosotros no nos podemos salvar cumpliendo la ley? Porque en nosotros sí hay tinieblas. La ley revela dos cosas: quién es Dios y quiénes somos nosotros. Intentar salvarnos obedeciendo la ley es darse contra un muro de hormigón. Es imposible. Pero al mismo tiempo, solo alguien perfecto puede hacer esas cosas. ¿De quién sale la ley? De Dios.
Y como Dios es santo, su ley es santa. Sus valores son santos, sus principios son santos. ¿Qué ha regulado el mundo por mucho tiempo? Mira las constituciones de la mayoría de países. Mira las leyes penales, civiles. Mira las leyes. El matar, condenado. Violar, condenado. Robar, condenado. ¿De dónde sale esa moral? ¿Creció en los árboles? ¿Nos la transmitió un mono? Esa moral viene de Dios. De un Dios santo. De un Dios que dice lo que es malo y dice lo que es bueno. Y cuando empezamos a apartar al santo Dios de la sociedad y sus santos valores, ¿qué tenemos, amados hermanos? Que el violador sale a la calle, que el ladrón sigue robando, que tenemos carteristas en Barcelona con 30 y 40 denuncias a sus espaldas y siguen ahí. Que se permiten matrimonios que no son matrimonios, que gente adulta está con niños, que te roban tu casa, que toman tus posesiones, que te golpean y se van de rositas, que los políticos son corruptos, que los jueces son sobornables. La ley es santa, los hombres no. Los hombres no, pero la ley lo es. ¿Qué pasaría si desde hoy viviésemos nuestra sociedad conforme a la ley de Dios? ¿Habría culpas? ¿Habría robos? ¿Habría violaciones? ¿Habría asesinatos? ¿Habría adulterios? ¿Habría fornicación? ¿Habría drogadictos? ¿Habría borrachos? Si toda la sociedad hoy decidiese postrarse a la ley de Dios, viviríamos el paraíso. Viviríamos el paraíso. Pero no lo vivimos. Porque Dios es santo, su ley es santa, pero el hombre no. ¿Cuál fue el problema con Jesús? Hay personas que dicen y enseñan muy mal que el enemigo de Jesús fue la religión. Porque yo escucho mucho decir, fueron los religiosos que mataron a Jesús. Sí, escribas y fariseos odiaban a Jesús. Pero cuando había una plaza llena de gente diciendo crucifícalo, no eran solo escribas y fariseos. Era gente que había comido panes y peces. Era gente que había visto milagros. Deja de pensar que los enemigos de Jesús, eso lo usan las iglesias modernas. Fueron los religiosos los que odiaban a Jesús. Los pecadores amaban a Jesús. No fueron solo los religiosos que gritaban crucifícale. No fueron solo los religiosos que estaban viendo los latigazos en su espalda. No fueron solo los religiosos que lo veían colgado a la cruz y se burlaban. No, fueron los pecadores. Porque la Biblia dice que la luz vino al mundo. Pero el mundo, no los religiosos, el mundo amó más las tinieblas que la luz. Y hasta hoy pasa. Dale a elegir a una persona carnal entre una iglesia liberal y una iglesia conservadora. ¿Qué va a preferir? La liberal. Porque hasta hoy preferimos las tinieblas. Si tengo una iglesia que no me pone ningún límite ni norma y me deja ser cristiano a mi manera, y una iglesia que me pone restricciones, ¿qué voy a elegir? Restricciones. No las he querido de niño, no las he querido en un matrimonio y no las voy a querer en la iglesia. La rebeldía sigue en nosotros. Los niños no quieren respetar los límites de los padres. Gente casada no quiere respetar los límites del matrimonio y algunos no quieren respetar los límites de una congregación. Al final, el motivo es el mismo, nuestra rebeldía. Y siempre encontrarás unos padres más guays que los tuyos que no ponen límites, y siempre encontrarás una relación abierta que no tiene límites, y siempre encontrarás una iglesia moderna que te deja hacer esas cosas a tu manera. La cuestión es que sea como te gusta no significa que sea lo correcto.
usualmente lo que más molesta a mi carne es lo que más bien me hace. La ley de Dios es santa y tendremos conflictos con ella porque nosotros no somos santos. Esa va a ser una lucha que siempre va a existir. Incluso nosotros ahora, cristianos convertidos a Cristo, con el Espíritu Santo en nosotros, luchamos para obedecer. Ya no somos esclavos del pecado, pero todavía batallamos con nuestra carne. Si fuésemos buenos, no tendríamos luchas con la santidad, la tendríamos con el orgullo. La tendríamos con la soberbia, pero mi lucha es para ser humilde, no para ser orgulloso. Yo no sé ustedes, pero mi lucha es para no ser orgulloso. Mi lucha es para no mentir. Mi lucha es para no hacer chisme. Mi lucha es para no difamar. Esa es mi lucha. A mí lo malo me nace solo, Yo tengo que luchar para lo bueno. Y eso me enseña cada día algo, que bueno yo no soy. Dios es santo, su ley es santa, y cada día me enseña que yo no lo soy. Pero la santidad de Dios no está en nada más que en Él. La santidad de Dios es exclusiva. Además, es exclusiva. Primera de Samuel, capítulo 2 y versículo 2 dice: no hay santo como el Señor. En verdad, no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Cuando nosotros vemos hombres de Dios en la Biblia, que podemos catalogar como santos hombres de Dios, no tiene ningún problema. Eran santos del Señor. Moisés era un santo varón de Dios. Abraham fue un santo varón de Dios. Isaac fue un santo varón de Dios. Pablo fue un santo varón de Dios. Pero la santidad de esos hombres no es como la santidad de Dios. Nosotros luchamos por vivir en santidad. Nosotros nos esforzamos por vivir en santidad. Nosotros hemos sido santificados en Cristo, pero la santidad no es nuestra naturaleza. La santidad de Dios es exclusiva. No hay santo como el Señor. No hay otro, nadie, absolutamente nadie que alcance la santidad de Dios. Y eso fue lo que en tiempo antiguo distinguía al Dios verdadero en medio de tantos falsos dioses. En Isaías 40:25 dice: ¿a quién pues me haréis semejante para que yo sea igual? Dice el santo. La idolatría era algo en lo que había caído el pueblo de Dios. Se habían doblado ante otros dioses, ante dioses falsos. Y una de las cosas que Dios echa en cara es: ¿a quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? Lo más absurdo ante los ojos de Dios era el hecho de que ellos habían cambiado al Dios santo y verdadero por otro Dios falso, por un Dios falso. Y Dios les estaba diciendo: pero ninguno de esos falsos dioses se compara a mí. Yo soy el único que tiene poder, el único que provee, el único que gobierna el universo. Y eso quedó completamente claro en la escena de Elías con los profetas de Baal. Elías usó hasta un tono medio burlesco. No, llamad a vuestros dioses que hagan algo aquí. Y ellos invocando a sus dioses, rasgándose, sangrando, y él: no, igual grita más fuerte, no voy a hacer que haya trasnochado y se esté echando una siestecita, o vete a saber tú si ese Dios está de vacanzas. Era burlesco, y nosotros no tenemos que hacerlo de Elías, que no somos Elías, pero dejaba una enseñanza. El mundo tenía que saber que solo había un Dios verdadero. Y por eso él hace algo completamente alocado: llenar un lugar de agua cuando en teoría tenía que arder. A ellos se los puso fácil y él lo planificó de una manera que ningún hombre podía hacer arder eso envuelto de agua. Pero cuando desciende el fuego del cielo, Elías le está diciendo al mundo: solo hay un Dios,
y no es Baal. No comparemos a Dios con otros, porque no hay nadie que se compare a Dios. No hay nada más ofensivo que dar nuestro culto a otra cosa que no sea el único Dios verdadero. Le quieres dar el culto al cuerpo como si te fuese a satisfacer. El culto a la sexualidad, el culto al trabajo, el culto a la familia, el culto al noviazgo, al matrimonio, al dinero. Ninguno de esos dioses falsos se comparan al único Dios verdadero. Y te darás cuenta un día, Dios es santo. En Él no hay tinieblas. Su santidad es exclusiva y esa santidad lo distingue de cualquier otro falso Dios. Pero además de eso, debemos mencionar algo. La santidad de Dios es el atributo más destacado de Dios en la Biblia. Y mira qué interesante. En nuestro tiempo el más destacado es el amor. En nuestro tiempo el más destacado es la gracia de Dios. Te digo por qué. Porque la santidad te obliga a vivir de manera santa. Y cuando solo quieres ver el amor de Dios, ves a un Dios permisivo, tolerante, que hace la vista gorda con lo que estás haciendo. Y es mejor no mirar su santidad. Porque Dios no dice que le molesta el pecado. O como el otro día había un hombre decirle a alguien, con tu pecado estás entristeciendo el corazón de Dios. Y yo dije, Dios no está llorando, ¿eh? La Biblia dice que Dios está airado. No está triste y llorando. Dios está con la espada desenvainada, pacientemente esperando. Y como no se arrepienta, le va a clavar esa espada el día del juicio y lo va a condenar por toda la eternidad. Y va a experimentar no su santa tristeza, su santa ira. ¿Cómo le vamos a decir a los pecadores que Dios está como un mendigo lloriqueando detrás de ellos? Entonces, ¿qué pasa? Que el pecador, si se arrepiente, le hace un favor a Dios. Porque el Dios que se presenta hoy, parece que el pecador le hace un favor a Dios. Ven a Dios, por favor, que está ahí en su trono, esperándote, con el corazón partido. Ven a Dios, porque la ira venidera se acerca, porque el juicio está cerca. Y vas a experimentar el ardor de su ira por toda la eternidad. En un lugar donde hay lloro y crujir de dientes. Oh, pastor, si predicamos así no viene nadie. Sus ovejas sí. Si predicas de la otra manera vas a llenar esto de cabras. Por eso dentro de un tiempo tendrás un local lleno de gente mundana. Y como los has atraído de una manera equivocada, vas a tener que bajar el nivel de santidad en la iglesia, porque la cabra no va a vivir en santidad y no te vas a quedar sin iglesia. Entonces te vas a adaptar a tu nueva congregación cabril. Porque si la finalidad es cantidad, negociaremos la santidad. Pero si la finalidad es fidelidad, no negociaremos la santidad. El Señor no quiere iglesias llenas a cualquier costo. El Señor quiere iglesias fieles. Ah, pastor, pero como sigamos así, imagínese que de golpe ahora hay mucho invitado. Hay aquí 200 personas que están de paso y este mensaje les da duro y nos quedamos aquí la mitad de la iglesia. Y no lo digo con arrogancia, pues sabe Dios que mi deseo es que todos se arrepientan de sus pecados y vivan santamente para su gloria. Y no es negociable. Es como el padre que para que el hijo sea su amigo negocia los valores y le permite el pecado para que siga siendo su amigo. Ok, tendrás un hijo que se volverá tu colega y va a destrozar su vida. Eso es lo mismo. Si hacemos como colegueo en la iglesia permitiendo el pecado, tendremos esto lleno de colegas. Y cuando estén en el infierno, ¿qué?
¿no nos causará Dios ninguna responsabilidad sobre nosotros? ¿No tiene el atalaya la responsabilidad de decir viene el enemigo y se acerca para que la sangre de ellos no esté en nuestras manos? Porque si alguien ve venir al enemigo y no lo dice, la sangre de ellos Dios la demandará de nuestras manos. Y ese enemigo es el juicio de Dios. Es el juicio de Dios. Es la condenación eterna. Y nosotros no podemos hacer como Poncio Pilato y lavarnos las manos y que otro se encargue de lo difícil. Nosotros debemos ser responsables de decir, Dios es santo y quiere un pueblo santo, porque sin santidad nadie verá a Dios. No hay otro atributo más repetido en la Biblia que la santidad de Dios. Y el texto por excelencia es Isaías 6, del 1 al 5. En el año de la muerte del rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Tengo unas ganas, me toca predicar este texto en Estados Unidos en una iglesia. Aquí no lo puedo desglosar, allí haré el sermón de este pasaje. Hermano, intentaré ese mismo pasaje traerlo un día para la iglesia. Para mí, Isaías 6 está lleno de enseñanza. Solo la manera como define la visión de Dios, diciendo que estaba en un trono, es rey, gobierna, alto, inaccesible, a otro nivel, a otra altura, no es uno de nosotros, está muy por encima, sublime, habla de su majestad inalcanzable para los hombres, y la orla de su manto llenaba el templo, la orla de su manto, imagínate, ni siquiera Dios, ¿cómo debe ser Dios descrito aquí, su grandeza, para decir que solo el bordecito de su manto ya llenaba todo? Esto es una descripción preciosa de la grandeza de Dios. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, seres angelicales, seres espirituales. Y mira, con 2 cubrían sus rostros, seres espirituales que no son capaces de mirar de frente la santidad de Dios. No nosotros pecadores, seres espirituales que tienen que taparse del brillo de su gloria. Está a otro nivel, el Señor está a otro nivel. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria. No hay ningún texto en la Biblia que diga Dios es amor, amor, amor. No hay ningún texto en la Biblia que diga Dios es bueno, bueno, bueno. No hay ningún texto en la Biblia que diga Dios es paciente, paciente, paciente. Pero aquí dice Dios es santo, santo, santo. Y seguirían escribiendo, estas 3 veces, no es como algunos dicen, mi Dios es 3 veces santo. No. Es que podrían seguir escribiendo hasta hoy. No se han cansado de decirlo. Siguen repitiéndolo. Desde que Isaías lo vio ya lo estaban haciendo y lo siguen haciendo. Hasta hoy están ahí diciendo santo, santo, santo. Y lo van a hacer por toda la eternidad. Esa manera es destacar ese atributo. Ellos no tienen negrita, no tienen exclamación, no tienen subrayado fluorescente. La repetición es la manera de decir santísimo. Y quiere que lo entendamos. Porque mira lo que pasa ahora. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. ¿Y cómo debe reaccionar un hombre que tiene esa visión? Solo hay una manera. Tú ahora lo estás intentando imaginar, pero no puedes. Por eso sigues sentado y tranquilo. Porque lo que vio Isaías le llevó a una cosa. ¡Ay de mí! Eso es lo que debemos entender. Eso es lo que experimenta el pecador cuando se convierte. Cuando predicas el evangelio, eso todos lo hemos tenido que sentir alguna vez.
Si tú no has sentido ese ay de mí, no eres salvo. Porque eso es lo que sentimos cuando entendemos el evangelio. Cuando entendemos nuestra condición ante Dios, cuando entendemos que no hay esperanza, que Él es santo y yo un pecador, solo hay un grito, ¡ay de mí! Entonces, ¿cuál es mi esperanza? El Señor Jesucristo. Pero eso es lo que siente cualquier hombre al ver la santidad de Dios. ¡Ay de mí! ¡Ay! Es una cosa peligrosa. Jesús lo decía de los escribas y fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¡Ay de vosotros! Esos ¡ay! Son gritos duros de exclamación. ¡Ay de mí! Porque perdido estoy. No, este hombre no sé, y a mí me resulta curioso, porque hoy vivimos un tiempo donde en las iglesias todo el mundo ha tenido visiones de Dios y se ha tomado un café con Él. No, porque vi a Dios, se presentó en mi cama, se me apareció por la noche, me sacó un cafelito, me hizo unas tostadas con pan y... Yo no sé qué Dios habrás visto tú, pero este señor quería esconder la cabeza en el suelo. Y tú has visto a Dios, sí. Y te has ido a un prado con Él a pasear y te ha contado el futuro y te ha dado una revelación profética para nosotros. Este hombre, cuando vio al Dios Santo, se estremeció de temor. A no ser que ese hombre viva en una santidad tan excelsa también, que cuando se presenta ante Dios lo vea de tú a tú. Es como cuando estas personas que te cuentan estas visiones, yo he visto a Dios, yo me he encontrado con Dios cara a cara, y digo, no me cuadran con la Biblia. Porque todos los encuentros con Dios, a no ser que sean encuentros donde Dios se ha manifestado de forma humana, que los hay, pero todos los encuentros con la gloria de Dios. Mira a Moisés, oye, yo paso por una renjilla y tú de espaldas, porque es que si no Moisés al suelo. ¿Cómo acabó Juan al ver a Jesús en el Apocalipsis? Al suelo. Pero si no, no sé esas visiones qué raras son. Porque perdido estoy, pues soy un hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y te digo una cosa, hay algo hermoso en la Biblia. Yo te he dicho que se sigue cantando lo mismo hasta hoy, porque en Apocalipsis 4:8 dice, y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesan de decir, santo, santo, santo es el Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. No solo es el único que se repite 3 veces, sino que en más de un pasaje de la Biblia nos lo vuelve a enfatizar. La Biblia, inspirada por Dios, quiere que tengas claro, no te olvides de que Dios es santo. Y el hecho de que sea tan santo garantiza toda su palabra y garantiza todas sus promesas. El Salmo 89:35 dice, una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Dios da la palabra y la jura por su santidad. Nosotros solemos jurarlo por algo que consideramos a lo mejor más importante. Te lo juro por mi madre, te lo juro por mi hermana, te lo juro por la vida de mis hijos. ¿Por quién va a jurar Dios? Por Él mismo. Te lo juro por mí, porque si no... Pero mira que dice, una vez he jurado por mi santidad, no mentiré. La garantía de que lo que le he dicho a David se va a cumplir, la garantía de que mi promesa se va a cumplir es que lo juro yo y soy santo. Si Dios no cumpliese una sola de sus palabras, todos podríamos apuntar con el dedo y decir, ya no eres santo. Has mentido una vez. Y Dios no va a poner en tela de juicio su santidad. En Amós capítulo 4 y el versículo 2 dice, el Señor Dios ha jurado por su santidad. He aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con garfios y a vuestro remanente con anzuelos.
que ojo, Dios es santo para cumplir las promesas que nos gustan, pero también es santo para cumplir las amenazas de juicio. Si alguien piensa que va a llegar delante de Dios y va a decir, bueno, yo sé que cuando esté delante de Él al final dirá, venga, te lo paso por alto, pasa. No, Dios no va a poner en tela de juicio su santidad, dejaría de ser honesto. Y Él ha prometido que el que no se arrepiente y pone su fe en Cristo aquí, arderá en el infierno por toda la eternidad. Ni uno va a pasar, Ni uno. No pienses que si le cuentas un chiste, le caes en gracia, tú te cuelas. Ni uno. Porque si no, podría tener toda una eternidad gente diciendo, Señor, ¿mentiste? No lo va a hacer. No lo va a hacer. Tanto para lo bueno como para lo que no nos gusta tanto, Dios cumplirá sus promesas de bendición y de juicio. Dios no es como un padre de esos que te dice, si apruebas te llevo a tal sitio y luego no te lleva. Si Él lo dice, lo hará. Pero Dios tampoco es como una madre que dice, ¿cómo me contestes? Y luego no da nada. Dios sí dará. Dios no es como nosotros, que tenemos mucha boquita y no hacemos nada de lo que decimos. Si Dios lo ha dicho, lo cumplirá. Porque en Él no hay tinieblas, Él es santo y lo ha jurado por su santidad. Lo que garantiza mi fe es sus promesas. Y lo que garantiza sus promesas es su santidad. Pero ahora mirando un poquito al mundo, la santidad de Dios trae un problema para nosotros. Que si Dios es santo, odia ciertas cosas. No es que no le gusten, es que las odia. Y concretamente una, el pecado. En Habacuc capítulo 1, versículo 13, el profeta Habacuc dice, muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? Habacuc estaba viendo al pueblo asolado por los malvados. ¿Y cuál fue su protesta? Si tú eres santo y odias la injusticia, ¿por qué permites todo esto? Pero Dios hablaría con Habacuc y le haría entender que es su propio juicio por el pecado de ellos. Pero Habacuc sabe algo. Tú no toleras estas cosas. En el Salmo capítulo 5, el verso 4 y 5 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces. Déjame hacerte una pregunta. Ahí que pone, ¿aborreces la iniquidad o aborreces a los que hacen iniquidad? Porque en mi Biblia no pone aborreces la iniquidad. Pone aborreces a quien hace la iniquidad. Porque yo escucho a muchas personas decir, lo que Dios condena y aborrece es el pecado. Y al pecador, no, el pecador lo mira siempre con ternura. No siempre. El problema es este, que nosotros creemos, si Dios ama al pecador, no puede aborrecer al pecador. Sí puede. Dios puede amar al pecador y al mismo tiempo aborrecer al pecador por su pecado cometido. Porque es lo que dice el salmista, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Cuando un hombre toma a una niña pequeña, cierra la puerta de una habitación cuando están solos y esa niña le dio toda la confianza pensando que la iba a cuidar y abusa de ella y le arranca su inocencia y se tumba sobre ella y abusa de su fragilidad. Tú no vengas a decirme que Dios está odiando lo que pasa y mirando con ojos tiernos al violador, porque los ojos de Dios sobre ese violador no están tiernos. Están llenos de odio en ese momento.
Dios no deja de amar porque es amor, pero Dios puede amar y al mismo tiempo aborrecer, porque hay cosas que Dios aborrece. Te voy a dar un ejemplo. Conforme conozcas a Dios, te acerques a Dios y camines en santidad, vas a empezar a tener dificultades para escuchar ciertas cosas. Si ahora yo salgo a la calle y me encuentro una feminista moderna que viene delante de mí y me dice, ¿sabes qué? He aprovechado la ley y me acabo de arrancar al bebé de dentro. Yo no solo odio el aborto, sino que voy a pedir a Dios que me ayude, porque en ese momento aborrezco a esa mujer. Pastor, no debe ser así, pero es la sensación normal. Está celebrando asesinar a un bebé. Está celebrando con una pancarta una ley que le ha permitido matar a su hijo. Y yo voy a tener que orar para que el Señor me ayude a estar en calma y predicarle el Evangelio, porque no es lo que más me apetece al escuchar. A lo mejor el viejo Juan Manuel daba palmas también, pero yo ahora tengo al Espíritu Santo en mí y empiezo a aborrecer cosas que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Y, amados hermanos, hay cosas que amando una tienes que aborrecer la otra. Si amas la verdad, si para ti la verdad es importante, si tú dices, yo soy una persona que valoro la sinceridad, si dices eso de verdad, nunca mentirás. Pero si mientes, no valoras la sinceridad. No hay nada más contrario que alguien que diga, yo valoro la honestidad y que diga mentiras. Si amas la honestidad, tú nunca mentirás, porque lo odias. No tendrás ni una lucha con eso. ¿Te has dado cuenta? Luchamos contra lo que amamos para no caer en lo que nos gusta. No luchamos para no caer en lo que no nos gusta. Déjame darte un consejo. Tú no tienes que simplemente huir de la inmoralidad. Tú tienes que odiarla. Porque si no vas a parecer siempre un perro detrás de un hueso atado con una correa llamada religión, pero que si te dejan un día vuelves al hueso y vuelves al hueso hasta que entiendas que te da asco ese hueso, no correrás más. Cuando veas la pornografía, la inmoralidad, las muchachas mal vestidas como algo aborrecible ante Dios, ni te dolerá, no serás ni tentado a ver un vídeo pornográfico otra vez. ¿Por qué? Te da asco la pornografía. La manera como sabemos que Dios nos ha hecho libre es que ya nos da asco lo que antes nos gustaba. Solo de imaginar ponerme en una pantalla y ver un vídeo de personas haciendo, no quiero ni pensar. Me da asco la imagen en mi cabeza. Dios me ha hecho libre. La marca de la libertad en Cristo es que aborrecemos el pecado, no que corremos, hermanos, solamente. Sí, tenemos luchas, pero la mayor señal de victoria es que ahora aborrezco eso. Odio hacer eso. Algo que antes ni me traía remordimiento, ahora lo odio. Si digo una mentira, lo odio, me odio por haberlo hecho. Porque me da asco la falta de integridad, me da asco la falta de honestidad, me da asco la falta de sinceridad, me da asco la inmoralidad, me da asco la prepotencia. A mí me pasa mucho con la hipocresía, no lo soporto. Aborrezco eso y lucho para no caer en eso porque lo odio. Odio los hipócritas. No, tengo que amar a mis enemigos, pero odio la hipocresía. Odio la hipocresía y entonces si la odio me esforzaré por nunca ser uno. ¿Quieres ser fiel a tu mujer toda la vida? Odia la infidelidad, ódiala. Y cuando se acerque le tendrás tanto asco que nunca estarás accesible para ella, porque odias eso. Por eso Jesús no pecó, porque Jesús es Dios y aborrece el pecado. Jesús no sintió deseo por ninguna mujer y se tuvo que retener. Jesús no tuvo ningún deseo inmoral
ningún deseo pecaminoso y se tuvo que contener, porque Él aborrece el pecado. Nosotros tenemos luchas, pero conforme Dios nos dé victoria, la marca será que ahora aborrecemos eso. Te darás cuenta que hay personas que todavía luchan con no ir al mundo, a la discoteca Te darás cuenta cuando Dios haya hecho una obra más grande en ti, cuando un día te planten por ahí y no puedas estar. Yo me voy, hermanos, yo me voy, familia. Te habrá invitado tu familia al cumpleaños, estarás en medio y de golpe dirás, oye, me quiero ir. Pero no te ve la gente, estás tú y tu familia, nadie es creyente, esto para ellos no es... Estoy incómodo. ¿Cómo? Si es tu familia. No me gusta, la música está muy alta. Parece que te has vuelto aburrido, ¿no? Es como, oye, la música está muy alta y ese chumba, ese reggaetón y la gente toda bebiendo. ¿Qué hago aquí? Te empiezas a preguntar, ¿qué hago aquí? ¿Qué ha pasado conmigo? Si yo era el primero que me subiría a la mesa y movería la fiesta para todos, ¿qué ha pasado? La religión te lavó la... No, está aquí, la religión no está ahora. No está el pastor, no está la iglesia, no están los hermanos, no van a haber fotos, nadie se va a enterar. Soy yo, no, esto no me gusta ya. ¡Wow! Soy salvo. Soy salvo. La mujer de Lot salió de Sodoma. El problema es que hay gente que se aparta del mundo, pero todavía lleva a Sodoma dentro. La conversión es cuando Dios te arranca Sodoma a ti. Daniel estaba en Babilonia, pero siguió siendo fiel a Dios. Porque Babilonia no estaba en Daniel. Egipto no estaba en José. Y este mundo ya no está en nosotros. Estamos en el mundo, pero ya no somos de este mundo. Y entonces empezaremos a aborrecer. Y por eso la gente nos empezará a odiar. Por eso la Biblia dice, todo el que quiera vivir en este mundo piadosamente sufrirá. ¿Por qué? Porque te va a pasar lo que le pasó a Jesús. Tú ahora vas a querer luz, pero el mundo querrá sus tinieblas y te va a odiar y te llamará religioso, fanático, legalista. Pero gracias a Dios que el mundo te odia. No es buena señal cuando el mundo te sigue queriendo igual que antes. El doctor D.A. Carson dice, la ira, a diferencia del amor, no es una de las perfecciones intrínsecas de Dios. Más bien, es una función de la santidad de Dios contra el pecado. Donde no hay pecado, no hay ira. Hablamos a veces de la ira de Dios como un atributo de Dios. Y yo creo que cuando se enseñan los atributos de Dios, se puede y se debería hablar de la ira de Dios. Pero Dios no es ira por naturaleza. En el Edén, hasta Génesis 3, no había ira de Dios, porque no había pecado. No había pecado. Donde no hay pecado, no hay ira, pero siempre habrá amor en Dios. Donde Dios en su santidad confronta a sus portadores de imagen en su rebelión, debe haber ira. A Dios no es el Dios no es el Dios celoso que dice ser y su santidad, donde Dios en su santidad confronta a sus portadores de imagen en su rebelión, debe haber ira, o Dios no es el Dios celoso que dice ser y su santidad es impugnada. El precio de diluir la ira de Dios es disminuir la santidad de Dios. ¿Te has dado cuenta? Las iglesias donde no se habla de la santidad de Dios nunca imaginan un Dios airado. Siempre feliz y sonriendo. ¿Por qué? Porque donde no hay santidad, no hay ira. Porque lo único que traería ira a Dios es que algo violentase su santidad, ofendiese su santidad. Por eso cuando hablas mucho de la santidad de Dios, empiezas a ver a Dios no siempre sonriendo. Y de golpe en tu casa estarás iras, hoy Dios está airado. Y eso te llevará a buscarlo en arrepentimiento. Y como Dios es santo y se aira contra el pecado y los que hacen iniquidad todos los días, hay un tipo de culto que Dios desprecia y esto va especialmente para los que frecuentamos cultos. En Amós capítulo 5 y el versículo 21 dice, aborrezco, desprecio vuestras fiestas, tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes.
Mira qué curioso, Dios diciéndole a la gente que le canta y le adora, odio vuestro culto. Mira, te lo pongo moderno, me da asco vuestro culto y me repugnan vuestras oraciones y por favor ahorraos el arpa porque no quiero escuchar ni presto atención a vuestras alabanzas. Dios, pero si tú quieres que te alabemos, pero ¿cuál era el problema? ¿Por qué Dios dice eso? Porque era gente que iba al culto, cantaba, hacía sacrificios, los rituales y luego salía a vivir su vida de pecado. ¿Sabes qué dice Dios en pocas palabras? Esto no vale si lo de fuera no va en sintonía. Si de lunes a sábado tú vives tu vida mundana y el domingo pretendes venir aquí a fingir que eres cristiano, ahórratelo. Para Dios, cuando mira aquí abajo, contigo no está contento. Cuando estás así el domingo en la iglesia cantando, tus manos ni las ve levantadas, tu alabanza ni la escucha, si luego le ofendes el resto de días con tu vida. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso va para la gente de iglesia, no para los del mundo que no le cantan. Esto va para los que entran aquí y siguen siendo del mundo. ¿Te has dado cuenta? Dios podría simplemente querer más gente cantándole, pero no le vale cualquier canción. A Dios no le vale cualquier ofrenda. A Dios no le vale cualquier oración. A Dios no le vale cualquier alabanza. No le digas al mundano, tú simplemente canta a Dios. ¡No! Primero arrepiéntete de tus pecados. Ve a Cristo en fe y luego alaba, porque si no lo único que haces es un karaoke. A veces traemos aquí invitados y el domingo pues se adaptan, ¿no? Y cantan alabanzas, se ponen a mirar la pantalla y cantan la canción y dicen, mira el mundano, cantando alabanzas. Hay una realidad, eso no es una alabanza. Dios no recibe eso como nuestra adoración. Dios se deleita de nuestra adoración, de esa no. Esa persona solo canta en una pantalla. Dios no le vale cualquier alabanza. Mira lo que le dijo al pueblo. No me gustan vuestras reuniones. Cada día que vayas al culto, pregúntate, ¿le va a gustar Dios? ¿Le va a gustar a Dios mi culto? Porque para mí le estás dando un buen culto a Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo solo te veo en la iglesia. Pero Dios sabe la verdad. Por eso, hermanos, nosotros que tememos a Dios debemos recordar algo. Cuando vengamos aquí, cuidemos nuestro pie al entrar. En Eclesiastés 5:1, Salomón dice, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. Me hace gracia. Y yo sé que algunos dentro de un tiempo lo entenderán, pero hay gente que se me enfada cuando en medio de un culto digo, por favor, ¿pueden parar del ruido? Por favor, ¿pueden atender el teléfono, apagarlo? O pasa ruido y miro, o alguien se levanta y pongo cierta cara. Pastor, tiquismiquis. No, es que Dios está aquí. Que tú no seas consciente es tu problema, pero Dios está aquí. En tu casa, pon el móvil a máximo volumen y la radio y a la vez la tele y el niño que grite y que corra por el sofá. Pero aquí no. El mismo Dios que le dijo a Moisés, quita la sandalia de tu pie, porque la tierra que pisas es tierra santa, está aquí ahora. Por eso Dios quiere que en el culto sea todo con orden y decencia. A Dios no le gustan esas iglesias desordenadas, porque no representan a Dios. Mira lo que dice Salomón, guarda tu pie cuando entres en la casa de Dios. En la casa de Dios. Pero Dios no mora aquí, Dios mora en mí. Sí, pero aquí nos hemos reunido por Él, en su nombre, delante de su palabra, para cantarle a Él. Entonces respétalo, porque Él está en medio de la alabanza de su pueblo. Eso no me hace un hombre malo, ni tirano, ni riguroso. Simplemente un hombre que ha entendido quién es Dios y lo que Dios merece. Porque si yo voy a un juicio
voy a tratar al juez de usted. Si me para un policía, mi padre me enseñó a tratarlo de usted. Si estoy delante de Dios, merece mucho más que un usted. Merece toda mi reverencia y toda mi adoración. Pero si Dios aborrece el culto hipócrita, aborrece la irreverencia, por su santidad Dios ama al que camina recto. Que no podemos decir solo lo que Dios aborrece, Dios también ama a que camina recto. Salmo 11, versículo 7, pues el Señor es justo, Él ama la justicia y los rectos contemplarán su rostro. Por eso, amado hermano, déjame darte un consejo. No juegues con la santidad de Dios. No juegues. No te pienses que Dios es como tú. Eso es un error que muchos han cometido y Dios lo dejó claro. De cierto pensabais que era como vosotros, pero os equivocabais. Uno de los escenarios más asombrosos en la Biblia es este. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 6 y 7. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Uza, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Es curioso esta escena, porque es lo siguiente: unos hombres llevan el arca. Para el pueblo representa la presencia de Dios. Es lo más sagrado. Llevan el arca y de repente los bueyes se mueven y un hombre con la mejor intención que quiere hacer, proteger el arca, ¿no? Que no se caiga al suelo. Y Dios lo mata. Y Dios lo mata. Podemos aprender 2 o 3 cosas muy sencillas. Número 1, que estaba prohibido tocar el arca. Y que Dios lo dice, está prohibido a no ser que se caiga, está prohibido a no ser que se vaya a ir al suelo. No, está prohibido. Y desobedeció a Dios. 2, que el suelo está más limpio que nuestras manos. Porque en el suelo no hay pecado. En nuestras manos sí. Si se cae al suelo, se levantan con los palos otra vez y a cargarla. Pero en mí sí hay pecado. En el suelo no. En mí sí. El suelo nosotros lo dejamos limpio muchas veces, pero deberíamos esmerarnos más para fregar nuestro corazón. Si algo se cae aquí, esto es madera, no tiene pecado. Esto es suelo, no tiene pecado. Pero si mis manos tocan el arca, algo pecaminoso tocó algo santo. No se juega con Dios. No se juega con la alabanza a Dios, no se juega con la palabra de Dios, no se juega con la predicación sobre Dios. No se juega. ¿Te has dado cuenta? No valen las buenas intenciones. Pero yo lo hago para Dios. Yo voy a hacer este bailecito para Dios. No valen las buenas intenciones. Recuerda que Dios es santo, no le gusta todo lo que a ti te gusta. Yo he visto gente decirle, oye, esto se puede, lo importante es que lo hagas de corazón. No, lo importante es que a Dios le guste. Imagínate que es mi cumpleaños y Clicia me quiere hacer una cena. Le voy a hacer brócoli de corazón. Y llego yo, mi cena de cumple, todo verde. Y voy a mirar a mi mujer y me va a decir, pero he cocinado de corazón. De cierto te pensabas que era como tú, pero te equivocabas. Aquí debía haber un chuletón. Eso es lo que pasa con muchas de las cosas que hacemos para Dios. Señor, mira, lo siento, lo que estás haciendo es lo que a ti te gusta y me estás metiendo en medio. ¿Te gusta eso? Y lo haces cristiano. No te gusto yo. Quieres hacer lo que a ti te gusta para mí.
pero en el fondo quieres hacer lo que te gusta a ti. Y crees que a mí me tiene que gustar lo mismo solo porque entre ponga Jesús. Por eso hay discotecas cristianas, música tecno cristiana. ¿Por qué? Porque lo que nos gusta con el nombre de Jesús. Preguntemos a Dios si le gusta, porque teóricamente es para Él. Entonces, hermanos, yo quiero llegar a un último punto y solo denme 3 minutos para acabar. Hay un problema en cuanto a la santidad de Dios, que Dios ha dicho que aborrece el pecado y que ama la justicia. Y lo hemos leído. El problema es que en todos nosotros no hay justicia, pero sí hay pecado. Eso es lo que trajo la relación rota en Génesis 3, que ahora todos nacemos en pecado y sin justicia. Y es ahí donde Dios manifiesta su santidad, pero al mismo tiempo su amor. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dios aborrece el pecado y ama la justicia. Para pasar la eternidad conmigo, necesito justicia. Y yo no la puedo buscar por mi propia fuerza. Así que envió a su Hijo, el cual se encarnó, el cual fue tentado en todo, pero sin pecado. Y como un cordero inmolado fue a aquella cruz, siendo puro y perfecto, toda la ira de Dios cayó sobre él, para que ahora yo, que he puesto mi fe en Cristo, reciba sobre mis hombros toda su perfecta justicia. Él recibió mi pecado y yo su justicia. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por mí, para que yo hoy sea justicia de Dios en Cristo Jesús. Porque Dios mora en lo santo y la santidad es algo que vamos a tener por toda la eternidad y no podemos llegar a Él con nuestro pecado. Necesitaba limpiarnos de toda nuestra maldad y nos seguirá santificando hasta que finalmente tengamos un cuerpo glorificado y habitemos en una perfecta santidad con Él por siempre. Jonathan Edwards dijo, nunca Dios manifestó tanto su odio por el pecado como en la muerte y el sufrimiento de su Hijo unigénito. Con esto se mostró insoportable al pecado y que le era imposible estar en paz con él. ¿Cuánto Dios, siendo inmensamente santo, debe odiar el pecado hasta el punto de tener que matar a su Hijo por nuestros pecados? Si no le gustase el pecado, hace otro apaño, pero su odio es tanto por el pecado que la única cosa que podía hacer era cargar toda su ira sobre Jesús, que siendo totalmente hombre, representaría a los hombres, y siendo totalmente Dios, tendría un valor tan inmenso como para pagar por todos los pecados del pueblo que Él compró con su preciosa sangre. Ahora somos cristianos, pero recordemos la cruz y no juguemos con el pecado, porque Dios lo sigue odiando. Que Dios te haya perdonado no es que ahora lo pase por alto. Ahora con más motivo y sabiendo cuán santo es tu Dios, sal hoy de aquí con la firme disposición de nunca más pecar contra Él. Pastor, no lo voy a conseguir, pero levántate cada día para hacerlo. Y cuando vayas a mirar algo tentador, recuerda, esto no le molesta al pastor, esto no le molesta a mis padres, esto no le molesta a la iglesia, esto en mi iglesia no lo ve bien. No, Dios aborrece el pecado. Que mi opinión no te importe, que mi imagen de ti no te importe. A mí me puedes decepcionar, yo estoy obligado a perdonarte. Aunque no quisiera, lo tengo que hacer. Pero que te importe su opinión. Pero no lo mires con miedo, porque sabes que tiene su perdón.
Pero si lo amas, agradécele por la salvación que tienes. Y no hay mejor manera de mostrarle gratitud que obedeciendo, porque Él es santo y ama la justicia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por traerla a nuestros corazones. Y te pido que nos hagas entender cuán alta es tu santidad, Señor. Que puedas por tu Espíritu Santo convencernos cada día del tamaño de tu santidad, Señor. Para que podamos, Señor, entonces caminar delante de ti en santo temor y obediencia. Que conociendo tu santidad te honremos en el culto. Respetemos con reverencia, Señor, el lugar donde se te adora. Y no te demos el culto de los hipócritas y los necios, sino el de aquellos que te aman y viven en justicia. Señor, convence al pecador de su condición delante de ti y sálvalo por tu misericordia. Y santifica a tu pueblo, Señor, pues tú vienes a buscar a una novia vestida de lino fino. Vístenos cada día de ese lino que son las acciones justas de los santos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.